Integración de funciones trigonométricas. En este video veremos varias fórmulas de reducción para encontrar antiderivadas de funciones trigonométricas. Parte 4. Caso 8. Si la potencia P de seno es positiva y la potencia Q de coseno es negativa, entonces el producto de la potencia P de seno y la potencia Q de coseno tendrá la forma de una fracción cuyo numerador es la potencia M de seno y cuyo denominador es la potencia N de coseno para M y N mayores o iguales que 1. Por ende, hay 4 subcasos posibles como se muestra en la tabla, a saber, M y N iguales a 1, en cuyo caso se busca antiderivar tangente de X, N igual a 1 y M mayor que 1, M igual a 1 y N mayor que 1, y tanto M como N mayores que 1. Para M y N iguales a 1 se puede hacer la substitución U igual a coseno de X para obtener que la antiderivada de tangente de X es el inverso aditivo del logaritmo natural del valor absoluto de coseno de X. Podemos utilizar la misma sustitución para M igual a 1 y N mayor que 1, en cuyo caso se obtiene el inverso aditivo de la antiderivada de la potencia menos N de U, o bien, ya simplificando, el inverso multiplicativo de N menos 1 por la potencia N-1 de coseno de X, es decir, la potencia N-1 de secante de X entre N-1. Si M es mayor que 1 y N igual a 1, podemos apartar un factor cuadrado del seno de X, es decir, 1 menos el cuadrado de coseno de X, para obtener dos antiderivadas. Al usar la sustitución U igual a seno de X, la primera de estas antiderivadas se convierte en el inverso aditivo de la potencia M-1 de coseno de X entre N-1, lo cual nos da una fórmula de reducción. Por último, si tanto M como N son mayores que 1, podemos antiderivar por partes, tomando U igual a la potencia M-1 de seno de X y dB igual a seno de X entre la potencia N de coseno de X por dx. Obtendremos que du es igual a M-1 por la potencia M-2 de seno de X por coseno de X por dx, y, a partir de uno de los subcasos anteriores, que B es igual a 1 entre N-1 por la potencia N-1 de coseno de X. Entonces, al sustituir, obtendremos que la antiderivada buscada es la potencia M-1 de seno de X entre N-1 veces la potencia N-1 de coseno de X menos M-1 entre N-1 por la misma antiderivada en la cual tanto M como N se han reducido 2 unidades. Tarde o temprano, esta antiderivada se reducirá a alguno de los casos anteriores o será la antiderivada de alguna potencia de seno o de secante. Si M es igual a N, entonces esto se reduce a antiderivar una potencia de tangente. Por ejemplo, consideremos la antiderivada de la séptima potencia de tangente de X. Al aplicar la fórmula de antiderivación 1, 2, 3 veces y reemplazar la antiderivada de tangente de X por el logaritmo del valor absoluto de secante de X, obtenemos que la antiderivada buscada es la sexta potencia de tangente de X entre 6 menos la cuarta potencia de tangente de X entre 4 más la segunda potencia de tangente de X entre 2 menos el logaritmo natural del valor absoluto de secante de X. Dejo 3 ejercicios para practicar este caso 8. Caso 9. Si tanto la potencia de seno como la de coseno son negativas, entonces el producto de la potencia P de seno y la potencia Q de coseno tendrá la forma de el inverso multiplicativo del producto de la potencia M de seno y la potencia N de coseno para M y N mayores o iguales que 1. Por ende, hay 4 subcasos posibles como se muestra en la tabla, a saber, M y N iguales a 1, N igual a 1 y M mayor que 1, M igual a 1 y N mayor que 1, y tanto M como N mayores que 1. Para todos estos casos emplearemos la identidad trigonométrica que nos dice que 1 es igual al cuadrado de coseno más el cuadrado de seno. Para M y N iguales a 1, se puede, al reemplazar 1 por el cuadrado de coseno más el cuadrado de seno, separar la antiderivada en dos antiderivadas, a saber,
las antiderivadas de cotangente de x y de tangente de x. Así pues, en este caso, el resultado es el logaritmo del valor absoluto de seno de x menos el logaritmo del valor absoluto de coseno de x, o equivalentemente, logaritmo natural del valor absoluto de tangente de x. Para m igual a 1 y n mayor que 1, al reemplazar 1 por el cuadrado de coseno más el cuadrado de seno, podemos nuevamente separar la antiderivada en dos antiderivadas. La segunda de estas antiderivadas tiene la misma forma que la antiderivada original, pero con el exponente de coseno reducido en dos unidades. La primera de estas antiderivadas es parte del caso anterior, el caso 8. Entonces la antiderivada del inverso multiplicativo de seno de x por la potencia n de coseno de x con respecto a x es la potencia n-1 de secante de x entre n-1 más la antiderivada del inverso multiplicativo de seno de x por la potencia n-2 de coseno de x con respecto a x. Para m mayor que 1 y n igual a 1, al reemplazar 1 por el cuadrado de coseno más el cuadrado de seno, podemos nuevamente separar la antiderivada en dos antiderivadas. La segunda de estas antiderivadas tiene la misma forma que la antiderivada original, pero con el exponente de seno reducido en dos unidades. La primera de estas antiderivadas es parte del caso 6. Entonces, la antiderivada del inverso multiplicativo de la potencia m de seno de x por coseno de x con respecto a x es igual al inverso aditivo de la potencia m-1 de cosecante de x entre m-1 más la misma antiderivada original, pero con el exponente de seno reducido en dos unidades. Cuando tanto m como n son mayores que 1, se pueden deducir dos fórmulas distintas. Si nuevamente reemplazamos 1 por el cuadrado de coseno más el cuadrado de seno, podemos otra vez separar la antiderivada en dos antiderivadas. Dependiendo de cuál de estas dos antiderivadas decidamos antiderivar por partes, obtendremos alguna de las dos fórmulas posibles. Esto lo dejaremos como ejercicio para el estudiante. Le pediremos al estudiante que deduzca la primera de estas fórmulas, antiderivando por partes el inverso aditivo de la potencia m de seno de x por la potencia n-2 de coseno de x, agregando un factor coseno tanto al numerador como al denominador, para después sumar el otro término. Similarmente, la segunda de estas fórmulas se obtiene antiderivando por partes el inverso multiplicativo de la potencia m-2 de seno de x por la potencia n de coseno de x para después sumar el otro término.